Buenos días, mira, vamos a ver la simetría y esto lo tenéis en el libro en la página 190. A ver, primero lo vamos a ver gráficamente y después vamos a ver analíticamente cómo se calcula la simetría. Vamos a fijarnos en este primer ejemplo de aquí, la simetría. Hay dos tipos de simetría, una simetría que se denomina par, una simetría que se denomina par y otra que se denomina impar, ¿vale? Vamos a ver primero cuál es la par. En la par, una gráfica de una función tiene simetría par, nos fijamos en el eje de las y. Nos fijamos en el eje de las y. Y si ahora yo cojo y doblo, como si doblase esta gráfica por aquí, por el eje de la y con el papel. Si yo doblo la gráfica por este eje de la y me coincide la parte de la derecha con la parte de la izquierda, entonces se dice que la gráfica tiene simetría par. En este caso, si yo doblase esta gráfica 1 por el eje de las y, me coincidiría la parte de la izquierda con la parte de la derecha. Entonces, esta 1, gráficamente, esto tiene simetría par, ¿vale? Lo vamos a ver gráficamente para que entendáis lo que es, pero esto hay que hacerlo analíticamente, es decir, con números. ¿Por qué? Porque no nos van a dar siempre la gráfica, sino que nos van a dar las funciones. Esta de aquí, si yo doblo por el eje de las y, no me coincidiría la parte de la izquierda con la parte de la derecha, ¿vale? Pero fijaros, si yo doblo primero la gráfica por este eje de la x, lo voy a pintar en rosa más o menos, ¿cómo se quedaría? Se quedaría tal que así. Se quedaría tal que así. Subiría por aquí, aquí bajaría, haría así. Haría una cosa tal que así, ¿vale? Si yo doblo esta gráfica, la parte de la derecha, por el eje de las x. Si os fijáis ahora, aunque lo haya pintado esto regular, ahora yo si doblase lo que me ha quedado en rosa, si yo lo doblase por el eje de las y, si yo hiciese un segundo doblez y doblase por ahí, entonces ya sí, esta parte en rosa me coincidiría con la parte de la derecha y me caería, lo estoy pintando por encima para que no se solape, me quedaría justo por encima, ¿vale? Me coincidirían. Cuando hago en este caso primero un doblez por el eje de la x y después por el eje de la y, y entonces ya me coincide la parte de la derecha con la parte de la izquierda, entonces se dice que esta gráfica tiene simetría impar, ¿vale? Lo puedo hacer primero por el eje de la x, luego después por el eje de la y, o al revés, ¿eh? Primero puedo hacerlo por el eje de la y, después por el eje de la x. Entonces, esto es lo que significa que haya simetría par o simetría impar. En este tercer ejemplo, si yo doblo, si os fijáis, si yo doblo por el eje de las y, si yo doblo por el eje de la y esta parte derecha de la gráfica o la parte izquierda y esta me la llevo a ese lado de ahí, se me van a solapar, ¿vale? Entonces se dice que tiene simetría par. Este es un poco especial porque tiene ese punto abierto que aquí no está, pero bueno, si este punto fuese sólido tendría simetría par, ¿vale? De momento nos vamos a fijar simplemente en la forma. Y entonces así habría que seguir viendo el resto. Esto que tiene aquí el 7 no lo vamos a ver. Esto es la periodicidad, ¿vale? Que lo tenéis en el libro. Periodicidad hace referencia a cada qué intervalo de la x mi gráfica se repite. En esta, por ejemplo, pues se repite este trozo, este punto. ¿Cuándo vuelve a aparecer este punto en la gráfica? Pues aquí. Y aquí otro periodo, ¿cuánto es? Hasta aquí, ¿vale? Pero esto no lo vamos a ver. Vamos a ver entonces cómo se calcula analíticamente si una función tiene simetría par o tiene simetría impar. Se calcula con estas dos fórmulas. Entonces, cuando nos dan, por ejemplo, una función, voy a inventar una x al cuadrado, si acordáis, tiene esta forma, ¿vale? Ya se ve que tiene simetría par, pero lo vamos a comprobar analíticamente, es decir, con números. Tenemos que calcular estas cosas, f de x, f de menos x, menos f de x y f de menos x, que lo tengo aquí. Entonces, nos dan esta función y tengo que saber si eso tiene simetría par o simetría impar. Yo lo puedo ver de varias formas. Una forma es cambiar la letra x por la letra a, ¿vale? Y calculo, venga, lo primero, f de x, ¿cuánto será? F de x, pues f de x es
a al cuadrado, ¿vale? Lo puedo escribir así o lo puedo dejar, en lugar de cambiar la letra a por x, le puedo dejar la letra x, ¿vale? F de x es x al cuadrado. ¿Qué otra cosa me hace falta? Pues me haría falta aquí porque ya sé que es par, pero yo lo voy a hacer como si no supiera lo que es. He calculado ya esto primero, f de x, ahora voy a calcular menos f de x, menos f, en este caso menos f de a, que es igual, pues es igual a al cuadrado con el signo menos delante. Perdón. Vamos a calcular f de menos x. F de menos x será lo mismo que calcular f de menos a. Eso es menos a, siempre un número negativo entre paréntesis, eso es a al cuadrado. Si usase en lugar de la letra a la letra x, f de menos x, ¿qué sería? Pues sería menos x al cuadrado y eso sería x al cuadrado, ¿vale? Voy a calcular ya también el último que falta, que sería menos f de x. Si yo pongo menos f de a, pues sería lo que vale f de a, lo tengo aquí, lo que vale f de a, lo que vale f de a, ponerle un signo menos delante. Si lo hago con el f de x y calculo menos f de x, pues sería lo que vale f de x, que lo tengo aquí, que es x al cuadrado, ponerle un signo menos delante. Y ahora ya que lo he calculado todo, voy a ver qué dos cosas son iguales, si estoy en el caso del par o en el caso del impar. Si me fijo, tengo que f de x es lo mismo que f de menos x, ¿vale? Y f de menos x no es lo mismo que f de menos x, que lo tengo aquí, no es lo mismo que f de menos x, ¿vale? O sea, menos f de x no es lo mismo que f de menos x. O tengo simetría par o tengo simetría impar. Las dos no las puedo tener a la vez, ¿vale? Pues estamos... ¿Por qué no pinta esto? Como tengo que f de x, si os fijáis, es igual a f de menos x, que en los dos casos vale x al cuadrado, ¿veis? Entonces mi función tiene simetría par, ¿vale? Vamos a seguir con otro ejemplo. Vamos a ver qué simetría tiene esta función. F de x igual a x al cuadrado más 1 partido por x, ¿vale? Entonces, venga, voy a calcular las tres cosas. Voy a calcular f de x, f de menos x y menos f de x. Podéis usar aquí la letra x o usar la letra a, como sea más cómodo. Vale, yo voy a usar la letra x. Pues venga, f de x, ¿qué es? Pues f de x es simplemente lo que me está diciendo la función, ¿no? Aquí tengo ya el f de x, por así decirlo, la función me lo ha hecho. ¿Os fijáis? Pues entonces escoge esto, escoge y copiar lo que me da la función. Y ahí tengo ya lo que vale el f de x, ¿vale? F de menos x, aquí lo voy a hacer primero con la letra x y luego lo haré con la letra a. ¿Por qué? Porque hay veces que con la letra x os liáis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En lugar de x, tengo menos x al cuadrado más 1 y ahora aquí tengo menos x, ¿vale? ¿Cuánto sería esto? Pues esto sería lo mismo que menos x al cuadrado es x al cuadrado más 1 y aquí está dividido por menos x. Este menos me lo traigo aquí arriba y eso sería menos x al cuadrado más 1 partido por x. Si lo hago con la letra a sería pues lo mismo, pero hay veces que lo veis más fácil, ¿vale? Menos a al cuadrado más 1 partido de menos a. Si hago esta operación, menos a al cuadrado sería a al cuadrado más 1 y esto sería menos a, pero este menos a, en lugar de dejarlo ahí, lo voy a poner delante, ¿vale? Ya si os fijáis, se ve que aquí me fijo en esto y en esto, ya se ve que no son iguales. ¿Por qué? Porque uno tiene el signo menos delante, ¿vale? Luego ya no va a ser simetría par. Vamos a ver cuánto vale ahora.
f de menos x, menos f de x, perdón, menos f de x, ¿qué es? Pues menos f de x es simplemente coger lo que vale f de x, y ponerle un signo menos delante, ¿vale? Y ya lo tendría hecho. Si lo hiciese con la a, pues igual, menos f de a al cuadrado más 1 partido de a, y ponerle a todo eso un menos delante. Si me fijo ahora, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Por tanto, f de menos x es lo mismo que f de x. F de menos x es lo mismo que menos f de x. Luego esto significa que la gráfica tiene simetría impar, es decir que tendría que ser dos dobleces, uno por el eje x y otro por el eje y, para que me coincidieran. Si os dais cuenta, tengo que hacer dos dobleces y 2 es un número par, pero está cambiado, ¿vale? La simetría par necesito hacer un doblez solo respecto a un eje, y la simetría impar necesito hacer dos dobleces, que es un número, el 2 es un número par, pero bueno, le dieron estos nombres por otras causas. Esta es la gráfica de esta función, de esta que acabamos de hacer, y si os fijáis, si yo doblo la parte de arriba, lo doblo por el eje de las x, la tendría aquí abajo, que no, lo voy a pintar un poco aquí. Si yo doblo, esta es la gráfica. Y la gráfica es tal que así, viene como si fuera una cosa así y una cosa tal que así, ¿vale? Entonces, si yo hago el primer doblez por aquí, por este eje de esta parte, pues se me quedaría una cosa más o menos así. Y si ahora hago el segundo doblez por el eje de las y, pues entonces ya esta parte me coincidirá con esta y se me quedarían las dos solapadas. He hecho dos dobleces y entonces dos dobleces simetría impar. Dos dobleces aquí gráficamente se ve así, pero nosotros lo vamos a tener que hacer analíticamente, ¿vale? Porque no nos van a dar la gráfica. No siempre tiene por qué tener una gráfica simetría par, o sea, tiene por qué tener simetría, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver una que no tenga simetría. Una que no tenga simetría. Me lo voy a inventar. 2x más 1, por ejemplo. Pues venga, f de x me lo dan aquí. F de x lo copio y lo pego. F de menos x pues sería 2 por menos x. Si no lo veis claro con la x, le ponéis la letra a, ¿vale? Esto sería menos 2x más 1. Ya estoy viendo que f de x y f de menos x no es lo mismo, luego no va a tener simetría par. Y ahora menos f de x. ¿Cuánto es menos f de x? Pues coger lo que vale f de x y ponerle un menos delante, pero siempre tengo que echar mano de los paréntesis. El signo menos afecta a todo lo que hay dentro, menos 2x menos 1. Vamos a ir a verlo por paso. Esta y esta no son iguales, por tanto no es par, ¿vale? Y ahora f de menos x tampoco es igual a menos f de x, porque este tiene aquí ese signo menos, que esa no la tiene. Luego no es impar, ¿vale? No tiene ninguna simetría. Vamos a ver la pinta de esta función, 2x más 1. Esa función 2x más 1 es esta, 2x más 1. Esta, si la doblo por este eje, aquí no me coincide, y si hago dos dobleces tampoco me coincide, ¿vale? Por tanto no tiene ningún tipo de simetría.